Buen día. Hoy, después de algunos días que hemos percibido, más bien reconocido, los distintos axiomas en que se presenta el sistema, nos da una pauta de cómo venimos. A nivel global, hemos visto que los poderes o las fuerzas están en sí como completándose o como llevando a la humanidad hacia un fin común. Obviamente, en estos movimientos de órdenes negativos, cada uno está cumpliendo con el rol que necesita cumplir, lo que siente, lo que se le está dando internamente, lo que está seleccionando, lo que está eligiendo, y tiene mucho que ver con esos desfasajes que se van formando dentro de la mente desde un estado de conciencia del cual nos puede permitir o no comprender tras cartón lo que se nos está queriendo decir. Por eso es muy importante encontrar la idea, el rumbo, el camino, el acceso que nos determine como seres completos o completarnos más en lo que hace al camino en sí de la perfección o el camino en sí de la búsqueda interior con respecto a los cambios que están procediendo en este momento. Si bien estamos viendo que hay una especie de ataque en el sentido de tomar ciertos lugares, ciertas tierras naturales, de accesos naturales por los poderes negativos, tenemos que ver bien, no solamente en esos ataques que hace a la naturaleza, sino son ataques que hacen hacia nuestra propia naturaleza, que siempre decimos que no estamos fuera de la naturaleza, por eso recibimos también esos ataques, porque están completados en el orden natural, nosotros también nos completamos. Y el orden natural nos está diciendo de que encontremos ese lugar con la naturaleza, que nos ubiquemos más en el sentido donde nos lleva la naturaleza y no donde nos quieren llevar mentalmente o racionalmente estos poderes maléficos o estos poderes que están buscando desorientar a la humanidad, y obviamente lo van a cumplir cuando las personas no sepan lo que tengan que hacer, cuando las personas no estén completas. Por eso mismo hay que completar lo que venimos diciendo, tercera dimensión de conciencia, hay que completarla, hay que salir de esos abusos que nosotros mismos los ocasionamos por errores, por desaciertos en nuestras vidas, y tenemos que ir viendo cuál es el motivo y el sentido que nos va llevando día a día a poder amar al ser humano, porque en sí el destino al final nos está diciendo que amemos, y que amemos incondicionalmente lo que hace a todo lo que se nos presenta, de tratar de mejorar uno para poder ayudar a los demás, así los demás sean lo que sean, inclusive la parte negativa, de poder ayudar a las personas a comprender, a entender de que somos parte de toda una cosa que está inserta en la naturaleza y que nosotros vivimos de ese compendio natural.
Ahora, estando en lo que respecta a los sentidos menos naturales con respecto a vivir en un orden materialista, de un circuito cerrado que se ha creado para crear elementos económicos del cual el ser humano hoy está perdiendo la razón, está perdiendo el interés, y que nos invita a ir a ese orden natural, nos invita a decir que salgamos un poco de ese orden mental o material para no enfermarnos. Porque la enfermedad en sí, la enfermedad misma en sí, es la falta de amor. La enfermedad que hay en este sistema de cosas creados es por el miedo de perder las cuestiones materiales, y eso nos enferma. Y no solamente que nos enfermamos, sino enfermamos a los demás por el hecho mismo de estar controlado por ese orden natural, ese orden material. Y ese orden material, obviamente, digamos, enfoca al ser humano a depender. Y esa dependencia nos hace llevar una vida que no es la que queremos espiritualmente, porque es una vida efímera, no tiene sentido como vida y circula dentro de una causa karmática de constantes errores, de causas y efectos. Entonces, para salir del sistema creado hay que ser conscientes y utilizar nuestra inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual condice con la experiencia misma del ser, de haber pasado por un montón y un sinnúmero de pruebas y pruebas para saber cuál es la verdad. Por eso las pruebas que se nos dan son para aprender a no volver a entrar dentro de ese circuito cerrado del mentalismo y del materialismo. En el libro de la Odisea habla de los encantamientos, y la mente y el control de los deseos sí o sí tienen que tomar en este momento un motivo de importancia para no caer nuevamente en los ciclos o no caer en los viejos pensamientos o los viejos acuerdos. Porque si volvemos a caer en los viejos acuerdos después de habernos limpiado de tercera dimensión de conciencia, por eso esto es como un termómetro, a veces bajamos a tercera dimensión de conciencia de los primeros capítulos, que serían la parte material de los deseos, necesito del otro, necesito de que me amen, necesito de la parte emocional. Y justamente en el libro de la Odisea, Ulises es un símbolo de ese personaje donde se ata a un poste mayor de su embarcación. La embarcación sería la sociedad, el poste sería reafirmarse sobre algo. Ulises ya era, en lo que hace al personaje de Ulises, era una persona muy fuerte en sus principios, ¿no es cierto? Y eso, así y todo, él se ató al poste mayor de esa embarcación para no caer en los influjos del sistema, de los influjos de las sirenas o de los encantamientos sobre los deseos y las emociones. Y las sirenas vendrían a ser, porque todo es simbólico, o sea, veamos la vida como un símbolo. Por eso hay que ver detrás de las formas físicas los símbolos que dejan estas relaciones espirituales con respecto al poder de lo que ejerce la parte más maléfica sobre los hechizos
que son capaces de apartar al hombre de la ruta y de su real objetivo. Por eso mismo, el entrar dentro de los juicios, entrar dentro de lo que son las acusaciones, de lo que son las formas mentales que el hombre ha creado que perjudican en el mal y representado por el mismo mal, está también esa seducción que habla de la sirena, que es mitad mujer o femenino y mitad pez. Y en esa mitad humano, representado por el pez, también es un símbolo que proviene de las profundidades, de los mundos más bajos o de los mundos emocionales, pero tiene que ver con esa forma de revelación que cierran a una parte espiritual de que en sí tenemos que observar, ser muy observadores sobre lo que emerge de la armonía del espíritu, o sea, qué es lo que nosotros estamos consumiendo en este momento y cuál es la condición que debe pasar por diferentes frecuencias de preparaciones para ir estableciéndose dentro de postulaciones más elevadas. O sea, el símbolo femenino es un símbolo madre, y ese símbolo madre, con respecto a lo que es la causa y el efecto, lo que es lo femenino y lo masculino, con respecto a al sentido de la realidad, debe descubrirse más allá de los primeros escalones evolutivos, porque son primeras etapas de condiciones y primeras etapas de conciencia, que de los mundos más bajos se interpreta al revés, se interpreta en la forma contraria. Si siguen más o menos lo que les voy diciendo, en la parte más evolutiva del ser, la parte femenina y la parte masculina van evolucionando para establecerse en una sola condición, y las dos partes se unifican para trabajar por el universo, para trabajar en una misión específica. Lo que no, obviamente, en los primeros capítulos de la evolución, el ser humano utiliza las partes emocionales dentro de un acuerdo más bajo, de un principio de creación con respecto a lo que es el amor emocional y no el amor entregado al todo, a la totalidad o al universo, sea planetario, universo espiritual. Entonces, lo que vamos viendo de lo que hace a Ulises, que simboliza el hombre centrado en lo que quiere, en su destino, es el que busca escapar del mundo rutinario y poco seguro, y es el que lucha por una vida más entregada al ser libre y sin acondicionamientos, o sea que en este caso el fin es llegar a su hogar. Su hogar es el lugar más seguro que tiene una persona, es el hogar espiritual. Por eso Ulises tiene que pasar primero por esas pruebas de encantamientos, que es lo que está pasando con el hombre, tiene que pasar por esas pruebas de encantamiento para que obviamente lo que está, digamos, atado al mástil de su embarcación tiene que ver con la mente. Lo que ata en realidad a Ulises es la mente, es la parte mental que le juega malas pasadas. Por eso tiene su forma de ver más allá, es eso, ¿no? Es mirar hacia un punto de luz donde tiene que pasar por diferentes pruebas, diferentes acantilados, diferentes estados de conciencia. Entonces lo que ve en sí también representa la experiencia del hombre, o sea, por eso mismo no se hace observador de esos encantamientos, porque ya tiene la experiencia
y ya ha pasado por diferentes experiencias de encantamientos que lo han hecho caer en un sinnúmero de cosas que han sido, digamos, para el hombre madurar y ser consciente que el hombre tiene que ir superándose y que la caída del ser humano así ha sido también procesos en donde la esencia que asiste al ser es más que nada para inspirarse sobre la creación, no sobre una forma material o un físico, o un cuerpo físico o los cuerpos. Los primeros encantamientos emocionales es tomar los cuerpos, es poseer a los cuerpos y es como un entrenamiento primario hasta que el hombre entienda de que tiene que ir buscando esos dones superiores a nivel psíquico, a nivel espiritual, para no esclavizarse a ciertas características que vienen de los inframundos, porque los inframundos, y más en las fuerzas devocadas que hoy estamos viendo, de muchos gobiernos que están buscando, y ya sabemos quiénes son, lo que está pasando en este momento es una forma de definirnos espiritualmente como humanidad. Y no solamente definirnos como humanidad, sino unirnos a un mundo más elevado y no a un mundo tan ordinario con respecto a estos estancamientos que siguen repitiendo ideas viejas, fórmulas viejas que terminan haciendo caer al espíritu para que se esclavice en su propia desgracia. Entonces lo que representa esta imagen en no caer en caminos infructuosos con respecto a los pensamientos, uno debe de puntualizar firmemente y sentirse y definirse desde la forma de conciencia que tenemos cada uno de nosotros y no representar al colectivo de conciencia que es el que nos arrastra muchas veces a caer en las mismas problemáticas sociales, y en esas mismas problemáticas sociales hay mucha ignorancia, por eso mismo la gente no puede salir del mismo círculo emocional, y que nosotros debemos, más allá de las formas negativas, debemos entender que estos bamboleos son para que nos definamos. O sea, estas son corrientes espirituales anómalas que salen de los mundos más densos y que está desequilibrando emocionalmente a muchas personas y a otras los definen. O sea, el viento, donde el símbolo del viento con respecto al barco tiene que ver con el aliento que lo impulsa, con ese aliento de seguir, de tener firme la palabra y de tener comunicaciones con la parte espiritual que definan al ser de lo que realmente quiere y qué es lo que lo mueve espiritualmente desde el corazón, ya que las problemáticas y los enredos en que se mece la barca del mundo es a la misma razón donde influencian las creaciones materiales, los mentalismos de los deseos, los miedos a perder las cosas, que por alguna razón se está acomodando, hay un acomodamiento, y ese acomodamiento lo estamos viendo y tenemos que estar muy, muy atentos a no caer por el costado de la barca que se está meciendo y de los mares intempestuosos que vienen a ser los emocionales que mueven al mundo, que son toda la parte psíquica. Hemos visto últimamente aquí en Argentina cómo se está moviendo el mundo emocional con respecto a las malas decisiones de los gobiernos y cuántas barreras están creando estos personajes que están puestos por alguna... seguíamos un poco de lo que son los símbolos de los vaivenes espirituales con respecto al orden emocional y de lo que subyace de los mundos más bajos,
debemos darnos cuenta que hay una forma y una fórmula donde nosotros mismos somos nuestro capitán. Somos los que dirigimos el barco y no somos los dirigidos. Muchas veces decimos, pero no, ellos hacen todo esto porque tienen el poder. Y realmente el poder no lo tienen ellos. Por alguna razón nosotros le estamos dando el poder a estos seres para que cumplan con una función, y creo que también lo estamos haciendo, toda la sociedad lo está haciendo, aunque quisiéramos que esto fuera diferente, para despertar. Porque evidentemente nosotros mismos nos estamos poniendo las pruebas. Por eso es muy importante atravesar estos obstáculos, que es en lo que hace a la Odisea de Ulises, atravesar con los obstáculos que nos encuentran a nosotros mismos y que debemos aprender a cuestionarnos. Que a veces lo que se nos presenta frente a nosotros como un fantasma del pasado también es un karma que sigue circundando la vida del hombre, o tal vez de las raíces en que proviene nuestra energía planetaria, nuestra energía donde hemos bajado a encarnar para cumplimentar con algo que debemos cumplir como seres en procesos de evolución, porque ahora estamos dándonos cuenta de muchas cosas y que el mundo de las influencias mentales es tan parecido al mundo espiritual, ya que así es arriba como es abajo, dado que hay mecanismos que son muy caprichosamente repetitivos, como que si habría una línea paralela que nos uniera con estos mundos de donde se viene, porque venimos de los mundos, digamos, más densos, ahora estamos en esa evolución y tenemos que ver esos patrones como el ejemplo de caer nuevamente en los placeres, en las tentaciones, que siguen características, digamos, de manipulaciones, de ambiciones de medida, de ilusiones, de todo lo que representamos como seres, y que muchas veces debemos salir del personaje para poder identificarnos con el verdadero maestro que está dentro de nosotros mismos. Bueno, obviamente en la vida reaparecen un montón de atisbos, personas, bajamos de nivel, subimos, personajes que se aprovechan de estas proyecciones escenográficas que solo estos seres saben manipular y que son muy poderosos y son muy inteligentes como para desviar la atención de cualquier persona que todavía esté con un poco de egoísmo. Porque es así, así funciona. Y si las personas se dejan llevar por lo que dicen los demás y nosotros no pensamos por nosotros mismos, ese es el gran error que nos saca del verdadero camino. Como aquella cosa que decís, no, aquella persona es tal cosa, o aquella persona no la tenés que amar, o la destrucción que están haciendo con las familias, eso implica también un orden de conciencia que debemos despertar para no caer en las modalidades de la parte exterior o de la parte de los afueras. Si queremos seguir un orden, debemos aprender a comprender y a reconocer que nuestro propio hogar está dentro de nosotros y que lo que nos mueve del camino es un camino evolutivo del cual muchas personas aún no han despertado y que muchas personas hoy obstruyendo e influenciando el viaje hacia ese despertar, y de esa misma razón debemos atarnos a ese mástil. En los momentos de mayores pruebas, atemos la mente a ese mástil para no dejarnos caer en las cuestiones que surgen del mundo más ordinario.